Oye, Eva, pues te agradezco mucho y te quiero decir que es a nombre de miles de mexicanos que van a poder ver esta conversación, porque pues tú sabes que México estamos viviendo una incipiente implementación del castrochavismo. A mí me dio Sí. mucho gusto verte que el día de ayer en un foro que se dio en el oeste de los Estados Unidos, Global Democracy, estuviste también alternando con alguien a quien queremos mucho en México, Carlos Sánchez Berzaín, que Sí. consideramos pues verdaderamente una persona que ha profundizado mucho en este tema del castrochavismo. Entonces, Ujú. Eva, pues si tú quieres, vamos a iniciar coloquialmente, porque yo por mi ineptitud tecnológica dejé esperando un poco a muchos compañeros que ahorita están compartiendo el video y nos ayuda a que tengamos más audiencia. Eva, ¿en qué año te saliste de Bolivia? Ay, pues primeramente agradecer a toda la gente que está siguiendo y la paciencia que tuvieron. Yo mandaba la invitación, pero yo igual que tú soy novata en esto de transmitir a través del Facebook, yo lo hago a través de otras plataformas, pero estamos aprendiendo juntos, eso es lo importante, y que la gente tuvo la paciencia de esperar. Empiezo esto yo en el año 2006. 2007 se pone más agresiva el activismo. Yo soy activista y no me da vergüenza decirlo porque voy a hacer una comparación, obviamente sin comparar el activismo que yo hago con el gran César Chávez, mexicano que llegó a los Estados Unidos como un inmigrante y empezó a hacer activismo agresivo para conseguir más tal vez mejores tratos, tal vez se pueda decir así, desde los Estados Unidos para los campesinos que llegaban, para la gente que trabajaba la tierra. Y yo considero, y siempre lo he dicho, cuando dicen, sí, pero tú eres activista agresiva, sí, y a mucha honra, porque ante dictaduras, ante regímenes totalitarios, absolutistas, yo les digo, las palabras bonitas y dulces se las dejo a mis hijos, pero a estas dictaduras hay que tratarlos como lo que son, criminales, es que no son políticos. Con el político tal vez yo, o no tal vez, estoy segura, voy a hablar de manera diplomática, haciendo papel de canciller si quieren, pero ante una dictadura hay que hablar al nivel de estos criminales, no se los puede tratar suave, con las dictaduras Oye, no se Eva, negocia. no, te agradezco. Yo leí tu currículum antes de que iniciáramos la presentación y sí, no es fácil encontrar a alguien que tiene una preparación tan amplia como la tuya y que se atreva a salir a la calle como activista. Y entonces vienen muy propias tus palabras de explicar que a veces a la gente que tenemos preparación nos toca dar el paso y no quedarnos viendo cómo la maldad avanza. Yo te quiero preguntar, Eva, precisamente ante esta situación en la que la gente nos pide a veces que le toquemos violines a los cerdos o le demos margaritas a los cochinos. Yo me he enfrentado a que la gente me dice, Gilberto, modera tu lenguaje, a veces es demasiado radical, a veces es demasiado confrontativo, la gente se asusta. Digo, oye, estamos en una guerra y estamos queriendo aprender, Eva, y ese es el motivo de tener esta vinculación contigo, en la cual le agradezco a Raúl Pérez y a ti la generosidad de que la tengamos, es que estamos queriendo aprender en cabeza ajena. Uh Hemos -huh. tenido la oportunidad, Eva, de saciarnos con la experiencia de Venezuela, de Sí, sí. entender todo el fenómeno que ocurrió en Venezuela, pero no habíamos tenido la oportunidad también de Nicaragua, hemos tenido la oportunidad, gracias a un periodista, Fran Durán Rosillo, entender el fenómeno Nicaragua, pero el Uh -huh. boliviano no. Lo más que logramos fue, y a lo mejor tú la conoces, traer a México hace 3 años a Alejandra Serrate. Sí, sí, claro que sí, la Alejandra, conozco. pues Soy más muy bien, ella contemporánea tuvo de un su padre. paseillo, sí, Sí, tuvo un paseillo por más de 17 ciudades, pero te voy a decir sí. algo bien importante. Apenas estaba mandando un avión por Evo Morales, el actual mandatario mexicano. Uh -huh. En tanto estaba Alejandro Serrate platicándonos un poco la experiencia en Santa Cruz, que es la ciudad donde tú naciste. Pero vamos al tema. ¿Por qué Bolivia cayó en una dictadura? En tu Pues, opinión. ¿por qué caen? Caen, creo que todos nuestros
países, todo lo que sufrimos el socialismo del siglo XXI, caemos por la misma razón. El descontento de la gente, de gobiernos que vienen mintiendo, también siendo corruptos, postergando el futuro de la población. La gente se cansa y aparecen estos mesías, los salvadores del mundo, y la gente empieza con ese populismo, y vamos a mejorar sus vidas, y ahora, y empieza la guerra del rico contra el pobre, el blanco contra el negro, y empiezan eso que mueve emociones, son campañas muy, más que con sentido común, moviendo emociones más que la razón, y cuando el pueblo tiene hambre, tiene cara de perro. ¿Y qué es lo que hace? Creer en el Mesías, en aquel falso Mesías, votan la primera vez que lo hacen, la primera vez que ganan estos desgraciados degenerados. Yo puedo considerar que es legítima, una elección legítima, porque tampoco han sido poder, entonces por lo tanto no han podido manejar lo que es el control electoral, entonces ganan, porque la gente cae en este engaño. Pero una vez ganan, cooptan todos los poderes, se acabó la independencia de poderes, se convierten en una dictadura, y lo que hacen es que ya de ahí para adelante no hay elecciones, así hayan más elecciones en el tiempo, ninguna es transparente, ninguna es democrática, donde todos votan, nadie elige, y donde empiezan a cambiar las constituciones para poder ellos perpetuarse en el tiempo, donde luego que no pueden votar porque la constitución dice que no, dicen es un derecho humano, como lo dijo Evo Morales, que yo tengo que volver a reelegirme porque es mi derecho humano. Y no es así. Hay derechos humanos y hay derechos electorales, y que no son los mismos, ¿no? Civiles Eva, también. ¿en qué año tú recuerdas y tú qué estabas haciendo en ese momento en que llega por primera vez al poder Evo Morales, que entiendo que había tenido la experiencia en Cochabamba de haber sido como alcalde o gobernador Sí, y no podían haber previsto que era un charlatán, que era una persona, como dicen, por sus hechos los conoceréis? Era muy difícil para la gente o simplemente la emoción le ganó a la razón. ¿Pero en yo qué año pienso, ocurrió eso? las dos cosas, ¿no? La emoción le gana la razón, pero hay una cosa, Evo Morales, el dictador Evo Morales, el pobrecito trompetero, sindicalista de pisar coca, que es lo mejor que sabe hacer narcotráfico, y ustedes lo saben, ¿no? Por eso México le pone tantos guardias, porque solamente a un narcotráfico se le ponen tantos guardias a un delincuente que salió huyendo de un país. Digo, ¿para qué tanta protección pagada con el bolsillo de ustedes? ¿No? Así es. Entonces, pienso que es una combinación de los dos. Yo cuando Evo Morales él era senador, diputado, algo así era, pero también al mismo tiempo era, y es todavía, creo, líder o presidente de las 6 federaciones de hoja de coca ilegal, no la hoja legal, no estamos hablando de la hoja de los yungas, que es para el alcuyico, para el matecito, no, estamos hablando de la que se produce para el narcotráfico que está en Cochabamba, sucede, Así ¿no? es, Lo que tú así es. decías. En primer lugar, no podía haber sido candidato a una presidencial si no dejaba lo que era la presidencia de un sindicato, pero no importa, porque el pobrecito era quitarle un derecho y ellos manipulan. Y yo digo, Evo tiene nombre de Eva, ¿no? Un nombre bíblico, pero lo ponen para el masculino y su apellido es Morales, bastante español, pero Diosito, en su buena voluntad, le puso la cara, y lo digo con mucho respeto, yo soy muy creyente de Dios, soy una mujer conservadora, pero le pone la cara de extremadamente indígena, y en lugar de utilizarla, porque Dios nos permite que seamos libres y decidamos qué hacer con nuestras vidas, en lugar de utilizarla para hacer cosas buenas, las utiliza para hacer cosas malas. Manipula a la gente con la cara de indígena que tiene, diciendo el pobrecito indio, al fin Bolivia tiene un pobrecito indio. Es más, Carlos Mesa, que es el que cuando Evo Morales comete el golpe al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, hace conflictos, tienen que salir todos de huida, y siempre digo, la gente no huye del país, entre ellas yo, por miedo a la justicia. Lo que le tenemos miedo es a la injusticia, y que nos encierran y hasta nos maten porque los torturan, y uno es mejor o vale más para estas luchas estando vivo que estando muerto, estando libre que estando encarcelado. Y yo no quiero ser Así mártir. es. Yo no quiero Entonces, ser Eva, mártir. tú en el momento que llega al poder Evo, ¿tú qué estabas haciendo? ¿A Yo qué te dedicabas? Yo vivía en Estados Unidos, estaba haciendo mi segunda carrera acá como nutricionista, y vuelvo en el 2006, 2004, desde el 2004 vuelvo,
yo no sabía quién era Evo, yo me puse a abrir mi consultorio, me puse a hacer las cosas que tengo que hacer, y luego me pide un partido ser parte de la constituyente como candidata y tomo el bastión del MAS. Claro, yo la novata es como que me gusta, dice, ay, pongámosla acá en este lugar porque yo conocía mucho la historia de ese barrio que se llama el Plan 3000, que era cerca de mi casa, me crié prácticamente ahí porque mi tía tenía tierras ahí que ahora ya son ciudadelas. Me conocía de memoria la historia del Plan 3000. A mí no me ganaba ningún masista en un debate sobre ese tema. Y claro, decían la carita blanca porque es pecado ser un poco claro o tener un nombre extranjero. O sea, ¿no? Y tú me ves así morena, pero mi papá es judío alemán, mamá es blanca como tú, pero yo soy hija adoptiva. Entonces, por ahí es que yo haga, y como la gente lamentablemente se la maneja por las emociones, yo nunca he hecho un tipo de campaña populista, pero la gente que me aceptaba sin saber mi apellido era bienvenida, pero luego, no, es que son los extranjeros, no pueden seguir gobernando Bolivia, no pueden seguir teniendo el poder en Bolivia, entonces había también ese rechazo. Sin embargo, saqué el segundo lugar en la ciudad donde desarrollé mi campaña, después de Evo Morales, que supuestamente era un candidato bastante fuerte ahí y que iba a ganar. Y bueno, ganó, pero quedé en segundo lugar y recién llegando a Bolivia, a Santa Cruz, eh, dejé eso porque me di cuenta que la política apesta, porque hubo gente que me criticó dentro del partido por hacerle frente y oposición a Evo Morales, al dictador Evo Morales. Ya cuando se acabó la campaña, yo seguía trabajando en el partido y también me dijeron algo muy triste cuando me decían, hice una campaña, les cuento, vacuné, en serio, 7,000 perros por rabia, por la vacuna para la rabia, hice una campaña de vacunación por la rubiola, hice planificación familiar, hice un montón de cosas, les digo, y gasté $3, porque eso es lo que gastaba, porque hay que ser inteligente para poder llegar a masas con la cantidad más reducida de dinero, ¿no es cierto? Entonces del partido, y voy a decir Autonomías para Bolivia, el partido de APB, uno que luego se hace, creo, secretario general del partido, apellida Becerra, me dice, tú no sabes hacer política, estás quemando tus cartuchos. Y yo, ¿cómo? O sea, por decir la verdad, ser transparente y tratar de ahorrar mi Entonces, dinero. Eva, te saliste del partido, Me pero salí del seguiste con el partido, me activismo salí, ciudadano. me salí del partido y empecé en el activismo, defendiendo los derechos humanos de personas que no eran en ese momento bolivianos, eran cubanos, los perseguidos por la dictadura de Evo Morales en mi pueblo, porque eran los que nos advirtieron y nos decían, señores, aquí yo veo un perfil de Fidel Castro encarnado aquí en Evo Morales. Este es el representante de Fidel Castro, cuidado que lo que se les viene es grave. Y yo dije, hay que ponerle la atención, porque uno siempre dice, nosotros nunca vamos a hacer Cuba, nosotros nunca vamos a hacer Venezuela, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Comiendo igual que ellos lo que no quisiera comer nadie, ya ustedes entienden. Y así es como entra el activismo por la defensa de los derechos humanos, se llevan a un gran amigo y hermano preso, detenido, torturado, y cuando sale del país me dice, quiero que representes la organización Solidaridad Sin Frontera de los médicos disidentes cubanos que escapan del régimen, de los que llevan a adoctrinar a nuestra gente, los que llevan no a hacer cuestiones médicas, sino más bien a adoctrinar, es toda una mentira, todos esos son esclavos de la dictadura de castrista, ahora de Díaz Canel. Me quedo representándolo y empiezo a hacer eso, pero yo me expando porque a mí me dejan delegada de los médicos. Pero yo digo, aquí hay un señor que es jardinero, que es chapeador, como dicen ellos, que hace jardín, también hay que ayudarlo porque también está siendo perseguido. Entonces yo abrí la frontera rebelde, no me dijeron médicos, entonces dije, bueno, médicos y otros. Y empecé con ayuda de periodistas de aquí de Estados Unidos, iban a Bolivia y me los sacaban por disfrazados todos, por el Perú, luego yo misma saqué gente, y esto no es trata de personas, esto es buscando la libertad de otras personas, además todas mayores de edad, ¿no? Así Que quede es. claro eso, sacándolas a través del Brasil, eh, Sí, de y hecho así tienes un diplomado en todo lo que es refugiados en Inglaterra, según leí. sí, Entonces es muy interesante tu preparación. acabo de Pero terminar. Eva, Uh yo -huh. sé que a los mexicanos les interesa, porque cuando vemos los eventos en Santa Cruz, cuando logran hacer renunciar a Evo, ahí está Eva Sara Landó. Y en ese sentido, quiero decirte que nosotros, como mexicanos, quisiéramos aprender en cabeza ajena, porque platicando con Alejandra Serrate,
Dices que a ustedes les falta que los jóvenes y que todo el mundo esté metido para hacer una gran masa crítica que vaya y busque derrocar al gobierno. Le digo, lo que pasa es que nosotros todavía no vivimos la dictadura, y te estoy hablando de hace 3 años. Sí. Todavía no iniciaba ni siquiera la pandemia cuando Alejandra. Entonces, sí hemos sido demasiado anticipados en querer aprender en cabeza ajena, que es muy difícil, Eva. Y tú con toda la preparación que tienes y siendo instructora de muchas especialidades, sabes que a veces necesitas que te llegue el agua de los aparejos para decir, salgo de la cama, me despierto y voy a la marcha, voy al evento. Entonces, Sí. ¿en qué momento ustedes deciden juntar a la gente en esa plaza donde se ve pues un evento multitudinario, impresionante, que nosotros los mexicanos lo quisiéramos anticipar antes de que la bota ya tome el Instituto Nacional Electoral, como está tomando en general todas las instituciones, que casi nos cuentas el mismo guión que nosotros decimos lo está preparando Francisco Arias Mendoza, el embajador de Venezuela en México? Casi te diría que él es el que ha escrito el guión de lo que debe hacer su títere, que aquí le decimos la bestia, el presidente López, este que mandó a la Fuerza Aérea por Evo Morales y que sé que le causó gran indignación a los bolivianos. Yo a nombre de México pedí disculpas por volver a traer ese narcotraficante que nos consta amplificó 7 veces los campos cocaleros para propósitos de drogadicción, adicción y estupefacientes. Entonces era una cosa que no nos la podíamos creer, que el secretario de Relaciones Exteriores, una ratota que tenemos aquí, que es Marcelo Ebrard, y López, estuvieran mandándole a un narcotraficante el avión. Pero yo quiero entender, y seguramente los mexicanos que están aquí ahorita unidos, y los que van a ver este video en su tiempo y en su espacio, quieren saber, Eva, cómo inició el empezar a juntar esa gran masa crítica que logró que Evo renunciara. Lo que pasa que desde la independencia del departamento de Santa Cruz se independiza de la corona española antes que Bolivia. Te estoy hablando y por ahí lo escribí porque dije, a mí no se me puede pasar porque segurito que me van a hacer esta pregunta y dije yo, no me voy a equivocar. Desde 1561 es que se empiezan con estos cabildos, se llamaban municipales o cabildos y se toman este tipo de determinaciones desde la independencia, desde la fundación y así se ha seguido. Sin embargo, te voy a hablar del último tiempo, ¿no? Desde 2004 hay un cabildo donde se juntan unas 300.000 personas, luego en el 2005 500.000, participo, el del 500.000 personas 2005, 2006, yo soy parte de la organización, éramos los que hacíamos los cabildos cuando estaba el presidente Branco Maricovic en el Comité Pro Santa Cruz, el CCG Cabildo Consulting Group, decía defenderla, defienda tu bandera, estoy hablando de eso, mira, y esto es de ese entonces, y está sucia, esta era del papá de mis hijos que murió, yo tengo otra, pero esta es de él. Que también fue un luchador sí, Eva, incansable. me constan los videos de tú dirigiéndote a un grupo de más de 500.000 de personas. Y desde Y la exilio ya pregunta estaba. que nos hacemos los mexicanos es, ¿cómo los invitaron? Porque Eso aquí la te gente digo, está en un nopal. te digo eso, que esto es muy histórico, ya está en los genes nuestros, que cada vez que queremos algo que pase, se llama, se convoca, los últimos años, el siglo XX, bueno, a mitad del siglo XX para adelante, siglo XXI, ya es desde el Comité Pro Santa Cruz, desde el año 57, cuando se querían las regalías, cuando se quería un alcalde elegido por el pueblo, cuando se pide un gobernador elegido por el pueblo, cuando se pide la autonomía, cuando luego se pide que la autonomía se implemente dentro de lo que es la nueva constitución, luego cuando el video que tú viste, donde hay 1,5 millones de personas, donde el señor, incluso Luis Fernando Camacho, que es el líder en ese momento, llora justo cuando yo estoy hablando, porque le acaban de pasar la cifra, hemos pasado el 1,5 millones, y él empieza a llorar, no llora por mí, porque acaso Eva, llora por la cantidad de importante gente. que le digas a los mexicanos, ¿qué población tiene Bolivia? Porque hablar de 1,5 millones de qué población es muy relevante por todo lo que ha sido nuestro texto, que es el doctor Jim Char, que él habla de lograr unir una masa crítica del 4% de la población. En el caso mexicano son 5 millones de personas en las plazas más importantes. Y de hecho estamos apostando al 27 de noviembre en la Ciudad de México
lograr esa masa crítica que suma en la parte de la Ciudad de México del orden de 1 millón de personas. A mí me gustaría que le La dijeras a la unidad, gente qué la población unidad, tiene Bolivia. la unidad, Bolivia tiene una población de 12 millones. Estamos con un censo atrasado de más de 10 años y por eso te estoy hablando, porque no quieren hacer censo. Y el último cabildo que tú viste, que también tiene 1,5 millones de personas ahí hablando, es precisamente por un censo, porque ya está, es cada 10 años y ellos quieren que pasen las elecciones para seguir estafándonos, haciendo fraude y haciendo votar a 1,5 millones de personas que no existen dentro. O sea, por eso es que no quieren hacer censo. Entonces yo te voy a hablar de datos, los últimos, ¿no? Hasta que Pero Eva, es muy importante ponle lo que 11 le estás... millones. Ahora, ¿por qué en Bolivia o en Santa Cruz hay 1,5 millones? Porque en Santa Cruz de bolivianos, no estamos hablando de cruceños, estoy hablando de todo Bolivia, porque en Santa Cruz, que es el motor, es donde se concentra la gran mayoría de los bolivianos, porque hay mucha tierra para producir, mucho trabajo, mucha prosperidad, mucha libertad. A pesar que somos un país centralizado, Santa Cruz pelea por esa libertad, pelea por esa autonomía, pelea por seguir echándole adelante. La mayoría de los bolivianos que viven en Santa Cruz, lo vamos a poner en ese sentido, trabajan de manera independiente, no para el Estado. Entonces, es donde la gente realmente reclama tiene ese grito de libertad. Y sabes que no hay cosa más importante en la vida que pelear y luchar por la libertad. Y creo que eso lo tenemos tan metido en la mente, que cuando el Comité Pro Santa Cruz, que es el gobierno moral de los cruceños, porque como el gobierno central nunca nos ha dado pelota, entonces hemos tenido que buscar y refugiarnos a un gobierno moral. Y tenemos nuestro gobierno moral que lo eligen las instituciones, las diferentes instituciones del departamento, y lo ponen precisamente para convocarnos a cabildo, para ver cuál es el camino que debemos tomar a través de estos mitines que se hacen, que son contagiantes. Y luego llega residentes en Brasil, bolivianos, vienen de la Argentina y vienen de todos lados. Si yo pudiera ir o estuviera exiliada, estoy segura que estuviera también en cada uno de los cabildos. Yo sigo exiliada, estoy doblemente exiliada, por el de Eva, Evo y por el de Yanine. ¿cuánto dura una reunión como esa? Déjame, ahí tuvieron 1,5 millones de personas. ¿Cómo cuánto dura una reunión para que los mexicanos que nos escuchan sepan de qué estamos hablando? ¿Cuánto dura un evento de ese tipo? Un evento la convocatoria empieza a las 4 de la tarde para que el primer orador empiece ya a dar su exposición a las 6 de la tarde aproximadamente, para que hasta las 8 de la noche esté el orador más importante, el presidente del Comité Pro Santa Cruz en este caso, y ahí termina todo. Ahí termina Muy bien. todo. Ahora, ¿cada cuándo fueron creciendo? Porque dijiste 300,000, Sí. después 500,000, después 1,5 millones. ¿Cada cuándo convocaban a la gente a la marcha? Pero hay una pregunta que se hacen muchos mexicanos que estoy viendo aquí. Ajá. ¿Tú dirías que fue gracias a esto que Evo Morales renunció? Ahorita vamos al asunto de que ya regresó el gobierno de Evo Morales con unos títeres. Ese es otro asunto. Yo lo que quiero entender es que Evo Morales cae fuertemente por esa reunión. No fue jurídicamente, no fue un asunto a través, ¿qué te diré?, electoral, no. Lo tumban habiéndose reelegido porque el pueblo piensa que está haciendo un fraude. Se juntan en Santa Cruz 1,5 millones de gentes y a Evo no le toca otra más que subirse a un avión de México para que López lo reciba. Sí, Creo que huyó antes por ahí en algún Santa lado. Cruz. Gilberto, 1,5 millones de Santa Cruz, y tú sabes que el coraje contagia. El coraje es contagioso. Luego aparece que Cochabamba hace un cabildo con no sé cuántos miles, eso desconozco los números, no puedo decir. En La Paz aparece otro que creo que de 1 millón, o sea, en La Paz uno dice, pero a Evo es intocable en La Paz, mentira. En Cochabamba hubo cabildo, en Tarija hubo cabildo, en Chuquisaca hubo cabildo, porque cuando ven, entonces todos los departamentos toman el coraje de Santa Cruz y dicen, nosotros también somos parte de esto, porque nosotros también queremos que se vaya este desgraciado, y empiezan en los 9 departamentos a haber distintos cabildos, así de majestuosos, de grande, y va creciendo en el tiempo, como me preguntabas, como te dije, en el 2004 300,000, 2005 500,000, luego 1 millón, el cabildo del millón fue fantástico, que fue por la autonomía, donde ganamos con el 86
86.5%. Luego viene el Cabildo del 2019, que era por el no al fraude y por el basta de la quema de la chiquitanía, que es donde me viste. Luego viene, mira esto, que después del 2019 hay 21 días de paro, porque dice, el Cabildo dice, vamos a parar el país, ¿ustedes aceptan? Y es un juramento, y uno tiene que ser consciente de lo que jura. Dice, ustedes juran parar el país, y todos, sí, juramos. No es más, se acabó, ahí. Ya, está el juramento, y Bolivia, Santa Cruz, sobre todo, un departamento muy, muy creyente. Y cuando hace un juramento a Dios, lo tiene que cumplir. No, la gente era de rodillas, jurándole al Señor y entregando la libertad a Él, que lo puede todo, a Dios. Y así nos liberamos. Y mira, después de eso se hacen los cabildos en toda Bolivia, y hay algo, 21 días de paro que fue aceptado por la gente de que se para el país hasta que se vaya el dictador, 21 días de cabildo, 21 días de mitines así, 21 días que no se manejaba, no andaba nadie, no andaba un cepe, como decía una hormiga, por las calles, pero todos llegaban caminando porque no se podía manejar y la gente estaba consciente. Claro, este tipo de paros tienen que ser basados en derechos humanos. Un paro donde las ambulancias pueden transitar, la comida tiene que llegar donde tiene que llegar, los hospitales están abiertos, la policía también puede funcionar en caso de un asalto, qué sé yo. O sea, no es que se para y todos de brazos caídos, no, se para el pueblo, se para el motor económico, pero las emergencias siguen funcionando. ¿No? Eso es correcto, muy importante, porque luego dicen, esos paros violan derechos humanos del libre tránsito. No, porque los 21 días llegaba gente a los pies del Cristo a otro cabildo, y al otro día otro cabildo, más pequeños, por supuesto, pero 21 días de cabildo, y eso es algo impresionante. El coraje aquí, es Eva, tú usas con mucha naturalidad la palabra cabildo. Yo le quiero explicar a todos los compatriotas que nos están viendo que se trata de una meeting, una reunión de protesta. Y aquí hay varias preguntas. Eva, si tú trataras de pensar de qué tan lejos es la distancia que puede recorrer un boliviano para estar en ese cabildo, en esa protesta, tú hablarías de que hay gente que tiene que viajar 12 horas, 15 horas, o todos son de ahí mismo. No, viaja la gente, se vuelve loca. Creo que Yo estoy aquí, ¿Me escuchas? Sí, te escucho. La gente no le importa, sale días antes. Okay. Sí, ya te escucho. Sale días antes. Bueno, la gente camina horas. A la gente, la libertad lo vale todo. Ellos agarran, se autofinancian, alquilan un bus, los que viven más lejos, ¿no? En La Paz, en Cochabamba, en Chuquisaca, y llegan al lugar. Y si, por ejemplo, hacen un cabildo en Cochabamba o en La Paz, también la gente de Santa Cruz apoya, y los que pueden van también. O sea, esto es por Bolivia. No hay, bueno, esto es en Santa Cruz, se acabó. No, los movimientos que nacen desde Santa Cruz siempre han beneficiado a toda Bolivia. Nos dicen regionalistas, tú decías, me dicen esto, me dicen lo otro. ¿Por qué? Porque a ellos les encantan ponerte etiquetas para anularte como persona, para que te dé vergüenza. Claro. Para que Oye, Eva, cuando ves el templete donde se da esa reunión de 1,5 millones, pues ves una logística de sonido, de tarima, casi de un escenario, porque vas a presentar allá los Beatles, o sea, una cosa muy bien hecha. ¿De dónde sale ese dinero? Te voy a contar de un caso cuando nosotros trabajamos con los cabildos, con el CCG. Mario Hernández, creo que se llamaba, un amigo ya que se mudó de Chile a Bolivia. ¿Sabes qué? La esposa le dijo, esta es la última vez que tú pones la tarima, porque cuesta mucho dinero armar eso. O me divorcio. Sale de aquí. Entonces tú dirías que los empresarios participaron, la gente que tiene dinero, que es un empresario, que a lo mejor no es de los que están gritando allá adelante o traen una bandera, aporta, pero no para transporte, no aporta para qué, para de repente el equipo de sonido, todo tiene un costo,
pero yo te estoy hablando un costo, pero en logística, no para mover a la gente. La gente va porque le da la gana, aparte que es muy barato el transporte, ¿no? Y eso es lo que ellos, a todos van pagados, todos. Jamás yo he visto que se le pague a alguien para movilizar a gente. Y eso que yo he sido responsable a veces de convocar gente. Y no, olvídate, dicen, cuando los venezolanos quisieron tomar al aeropuerto Virubiru, el señor Branco Marigón me dice, llame a todos sus contactos. Hermano, yo hice clic a mi teléfono y la gente dice, ¿dónde vamos a luchar? O sea, la gente de verdad es consciente de lo que quiere. Y esa conciencia es la que mueve de que todo el mundo vaya a donde se convoque. Es un magnetismo increíble. Y juro por la memoria de mi padre, yo jamás he visto que se le pague a alguien. Sí tiene costo, el costo de la persona, por ejemplo, que calladito dice, yo voy a armar la tarima, no se preocupen, yo voy a poner las luces, yo voy a comprar los juegos artificiales. Eso es lo que apoya a la gente, en eso ayuda. Y que a este señor Mario, me acuerdo por creo que ahí estamos muy... Me voy a divorciar si sigues haciendo esto porque nos estás costando dinero de nuestro bolsillo, del futuro de mis hijos. Y él dice, no importa. Eva, bueno, pues estás platicando también algunas experiencias personales de algunos que por esta lucha hemos tenido que perder cosas importantes. Pero déjame hacerte una pregunta, Eva, porque nosotros, me identifico contigo, apoyamos algo en la parte de que, pues, oye, ahí hay un camión, pero ya la gente, ella, nunca le damos un centavo por participar. Los jóvenes, Eva, nosotros aquí los jóvenes todavía no saben lo que va a pasar, no le entienden los universitarios, no hemos podido mover su corazón porque aquí la dictadura todavía no llega. Para cuando ellos respiren, ya van a estar adentro. ¿Qué le recomendarías a los universitarios de México, Eva? Su futuro. Esto no se trata de, yo entiendo de que ustedes no tienen la cultura del cabildo, pero siempre hay una primera vez en exactamente todo. A nosotros nos heredaron eso. Los cabildos es lo que mueve, los cabildos son los que hacen los cambios. Entonces, tal vez mirar un poco de que por falta de cabildos, Venezuela está como está, por falta de cabildos, de que uno pueda hacer esa participación popular, que se llama también al cabildo participación popular, que por eso se crea, que sean conscientes y que sean líderes ellos, cada quien de su futuro, de su familia. Les va a costar exilio, les va a costar cárcel, les va a costar el pan de cada día para sus hijos, la libertad que lo es todo, que lo es absolutamente todo. Y de verdad, quienes mueven y quienes tienen que ser protagonistas, como ha sido en Santa Cruz, son las mujeres, que siempre la mujer está ahí, y los jóvenes. Porque sin la juventud y sin esas mujeres valientes, tal vez en Santa Cruz tampoco se hubieran movido los hombres ya de edad madura para poder hacerlo. Los que impulsan esto son los jóvenes, las madres, y la gente dice, yo no puedo ir al cabildo, me siento mal porque ya estoy viejita. Pues señora, usted sabe cómo participa cuando empuja a sus hijos y no los para, así participa, no diciendo, no quiero que vayas porque te puede pasar algo. No, usted señora, quédese con su fe, rece por la seguridad de todos, de sus nietos, de sus hijos, y apoye, porque depende de ellos la próxima generación. Ya ustedes vivieron, depende de esa juventud la próxima generación, y la gente que se siente mal dice, yo no puedo hacer nada. Rece, señora, porque la fe es la que mueve la montaña al final de todo, y se necesita esa gente oradora, rezadora, y que nos diga, vaya con la bendición, mijo, porque nos da el coraje de salir y avanzar y llegar donde tenemos que llegar, cuando tenemos el apoyo de la familia. Eva, una pregunta más, ¿me escuchas? Sí, perfecto. La pregunta es la siguiente, Eva. La participación de los líderes religiosos, los obispos, ministros de culto, rabinos, ¿cómo lograban ustedes estos cabildos o grandes protestas, grandes marchas, y cómo participaban los presbíteros, los sacerdotes? ¿Nos podrías platicar algo sobre eso? Todos participan. Esta lucha es de todos, de absolutamente todos. Yo soy judía y conmigo se comunicaba la comunidad judía.
Eva Sara, ¿dónde? ¿Qué hay que hacer? Y dándote eso, sigue adelante, te estamos apoyando, estamos atrás de ti para apoyarte en lo que hagas. Las iglesias siempre, porque siempre nos han apoyado y siempre son los que bendicen todo esto. Y se unen todas las religiones. Esto de verdad que es, y yo sé que ustedes van a tener un cabildo y va a ser importante en noviembre. Hay que hacerlo habitual, hay que buscar las excusas para ir calentándonos, para ir aprendiendo y para ver cómo se mueven, ¿no? Por eso se llama Moviendo Bolivia, Moviendo Santa Cruz, porque son emociones que se van moviendo por una causa. Y esa causa no distingue religión, estrato social, absolutamente nada. Todos somos iguales ante Dios, todos somos o deberíamos ser igual para la ley. Entonces, cuando se trata de esto, todos tenemos que estar, porque la libertad es un derecho humano y no distingue colores, dinero, quién tiene, absolutamente nada, o la religión. Y yo te digo, se unen todas las religiones. Tú ves católicos, tú ves los judíos o los mesiánicos, los judíos cristianos tocando la shofar, cada noche se tocaba la shofar. También en estos mitines participan oradores, predicadores, el cura de la iglesia, o sea, de la iglesia católica también. Es lo más hermoso que existe, esa unidad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Te voy a decir una cosa. La olla común, los 21 días y cada vez que se ha parado por una protesta, por un reclamo que queremos como cruceños, la gente no se tiene que preocupar por comida, porque obviamente no puede trabajar porque hacemos paros, así que nadie se mueva. Pero empiezan a llegar la gente con 1 kilo de arroz, con una gallina, con un pedazo de carne, y se hacen las ollas comunes en la calle. Entonces llegan a recoger su plato de comida, pobres y ricos. El mismo plato para el pobre y rico, como lo vimos el fenómeno. Se acaba cuando todo. Yo observé los videos del socialismo, dicen, discriminan, no existe la discriminación, porque todos peleamos por una misma cosa, que es libertad. Gracias, Eva. Y de hecho, cuando ves los videos, efectivamente ves esa actitud comunitaria, solidaria, donde llegan las ollas a la gente que está ahí en la protesta, como lo vimos en la Plaza Tarik en Egipto, en el Cairo, como la vimos hace poco en el movimiento de Sri Lanka, que también acabó con la dictadura, y lo hemos visto en los diferentes lugares, Guatemala, cuando tumbaron a Otto Pérez. ¿Qué le pasó a Bolivia? ¿Por qué regresó, en tu opinión, Eva, de nuevo la dictadura? Se llama Nanín Yáñez, Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, yo los veía luchando para que ya verdaderamente cambiara, pero algo sucedió que después de este logro tan tremendo de sus marchas, grandes marchas y protestas, regresa otra vez la gente de Evo Morales. ¿Qué pasó, Eva? En primer lugar, un milagro, porque fue un milagro. Ni Castro se ha ido, ni Chávez se fue, se murieron. ¿Y qué pasa en Bolivia? Un milagro mal administrado. Un milagro mal administrado. Cuando tú nuevamente vuelves y dejas de pensar en común, en un grupo, en un cabildo, y empiezas a pensar solamente en ti, estas son las consecuencias. Se supone que el gobierno transitorio era un gobierno transitorio que tenía la facultad y la obligación de anular las siglas del MAS, del dictador, por el fraude, legalmente, devolver y quitar la constitución manchada de sangre dictatorial de Evo Morales, que es él quien la hace, y devolvernos la democracia. La señora Yanine Áñez, por influencia, por ella, por X razón, decide ser candidata cuando solamente tenía que gobernar para pasar el mando ya en democracia, no le quita la sigla al MAS y empieza a co-gobernar con la dictadura, con la constitución manchada de sangre de la dictadura. Al señor Tuto Quiroga, al que nombraste, y lo pueden buscar, le dicen si él no, o sea, en una entrevista, ¿por qué Yanine está presa?
Él también fue parte de su gobierno, lo mandaron de embajadora en la OEA y no sé qué. ¿Sabes qué dijo? Que ella estaba cumpliendo la parte que le tocaba. Eso no se hace. Válgame. Oye, Eso no Eva, se hace. ese es un tema que aquí a los mexicanos nos ha preocupado porque cuando vemos la renuncia de Hugo Chávez en el año 2002, los políticos de oposición echaron a perder la renuncia y terminaron volviendo a traer a Hugo Chávez. Donde meten los políticos, negocian y las cosas no cambian. Ver gente como Polo López, Capriles, el propio Guaidó, venidos a menos porque estaban como partidos de oposición y políticos, pues termina no pasando nada. Y ahorita lo que tú nos platicas que ocurrió en Bolivia es lo mismo, donde meten sus manos los políticos, algo sucede. Yo quiero decirte que Frena nos han criticado mucho, pero no hemos aceptado porque Frena no persigue el poder, Eva. Frena no aspira a ocupar cargos. Frena quiere representar la soberanía de los ciudadanos mexicanos que trabajamos, que pagamos impuestos y que para nosotros ellos no son más que empleados públicos. Y cuando te sale un empleado con vestigios o con una coraza de dictador, hay que quitarlo y hay que derrocarlo. Sí, Y hemos sido cuidadosos, perdón, pero así como queremos matar al dictador, aquí anda una abeja, ya la maté, miren, la uso también con gente que se ha metido a Frena, que son moscas que nos molestan y aquí también las matamos, perdón. sí, no digas abeja porque te van a salir los animalistas que matan criaturas pero salvan las abejas y te van a salir a dar, ¡mata una abeja! O sea, uno se cayó. Ah, Pero sí, máximo yo no sé por los bebés seguridad. del mundo. Mira, se me cayó la Virgen de Guadalupe un día que la tenía atrás, otro día se me quebró la silla y de ahí se agarran para todo. Pero Sí. bueno, Eva, ahorita vamos a sacarle provecho fuera de las moscas, que el águila no caza moscas, porque Sí. aparecen los envidiosos, los egos. ¿Ustedes creen que la intervención de políticos es un poco el culpable de que haya regresado otra vez la dictadura? Sí, porque las peleas políticas causan división. Bolivia, Luis Fernando Camacho, que es el que lidera, o sea, es el que va al frente de todo este movimiento, que es el que hace que Evo Morales se vaya, él junto con Marco Antonio Kumari, por supuesto, todos han sido líderes, todos han salido, pero cuando la gente dice Fernando Camacho no fue, entonces yo me pregunto, el dictador estuvo 14 años y él fue quien alzó la voz para animarnos a todos, nos contagió de su valor y poder sacarlo entre todos. Siempre hay un líder, pero siempre hay, como tú dices, los envidiosos, esas moscas que van a querer, no, que fuimos todos. Todos estábamos por 14 años y no pasaba nada. Entonces hay que aceptarle al César lo que es del César, ¿no? Que uno no le gusta, pero eso no puede ocultarse la verdad. Pienso de que la señora Yanine, que pasa a gobernar en un gobierno transitorio constitucional, porque eso hay que decirlo claro, aquí no hubo ningún golpe, fue un fraude, y ella lo toma el poder porque todos los masistas, y a los masistas que le hubiera correspondido tal vez ser presidentes, huyeron con el dictador, y dejaron esa plaza vacía, y la Constitución dice, pues si no está Mengano, Fulano y Perengano, lo asume él o ella, y le tocó a ella. Perfecto. Fernando Camacho, que dijo que nunca iba a ser candidato, decide ser candidato. Y para Bolivia era el mejor candidato porque recién había liberado Bolivia, o todos liberaron bajo su liderazgo, pongámoslo así. Entonces, el 75% a ojos cerrados, te estoy diciendo gente anti-Camacho, anti Fernando Camacho, que aseguran que Fernando tenía un apoyo del 75% de la población. O sea, era Luis Fernando Camacho contra el MAS. Siempre el MAS, aunque te pongas de contrincante al mismísimo Jesucristo, va a tener su base dura y que no van a ser convencidos, que era ese 25%. Eso es normal, así es la política. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan cosas que Luis Fernando no maneja bien, se hacen algunas grabaciones que son estúpidas. El señor de CNN, que no sé cómo se llama, el periodista de CNN que vive acá, en Estados Unidos, creo. Fernando del Rincón. Fernando del Rincón le hace una trampa, o sea, viola una cuestión de... Paisano mío. Sí, viola una cuestión de
de periodista que ellos mantienen en la fuente de información, todo eso lo muestra, lo hace público, se sale de contexto, todo, y en ese momento baja la popularidad de Fernando, y también la señora Yanine, que era transitoria, decide ser candidata. Y ya ella era presidente constitucional. ¿Y qué es lo que hace? Que el apoyo de Fernando, entre las intrigas de Fernando del Rincón, y lo tengo que decir así, habrá mucha gente que lo quiere, y lo respeto, pero lo que hizo no tiene nombre, porque eso no hace un profesional. Eso no lo hace, no habla de fuentes. Puede decir las cosas, pero no te va a decir las fuentes. Y mucho menos cuando se le ha confiado a ese periodista hacerlo. No sé, serán éticas que cada periodista maneja diferente su ética. Puede ser, no sé, no quiero hablar de eso. Pero... Eva, te quiero hacer una pregunta. Ajá. Hoy los ciudadanos de Bolivia, ¿qué tienen en mente para volverse a quitar esta bota que primero te preguntaría? ¿Dirías que la bota de la dictadura actual es un poco más suave que la que manejó el narcodictador Evo Morales? ¿O es igual y sigue avanzando la pérdida de libertades? Idéntica y peor. Idéntica y peor. Te digo porque ahora, ¿qué van a hacer los ciudadanos de Bolivia? Tú que estás liderando esta resistencia boliviana, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Volver otra vez a los cabildos para unir al pueblo? Es lo que queda, es lo que sabemos hacer y sabemos que funciona. Ahora, ellos manejan terrorismo de Estado y eso es algo que debilita tal vez estos movimientos. ¿Por qué? Porque los líderes que salen con las mismas fuerza que salió en su momento Luis Fernando Camacho, los cazan. Él tiene orden de detener, él tiene orden, primero lo pusieron como testigo, como a declarar como testigo, ahora lo llaman a declarar como acusado. Y a su papá, a él, a su papá, y los líderes los cazan, los agarran, los meten presos. El presidente del Comité Pro Santa Cruz tiene cárcel domiciliar. Y el otro día del cabildo, el último cabildo, que hubo 1,5 millones también de personas, estaban ellos felices porque pensaron que podían meterlo a preso porque supuestamente se había pasado de las 7 de la noche para poder estar en la calle. No, su detención es hasta las 9, a las 9 de la noche tiene que estar en su casa. Y ellos estaban ya festejando de que el hombre se había pasado el tiempo. Pero no, el tiempo, las cámaras y los periodistas pudieron demostrar que él estaba en su casa. Fue a Cochabamba, le retrasaron el vuelo 2 veces y también ellos esperando así. Ahora sí lo metemos preso. Eso se llama terrorismo de Estado. Que ninguna persona que tenga la voz de convocatoria, de poder salir líderes naturales, los están cazando para dejarlos de trofeo, que es lo que le pasa a la señora Yanine Áñez, es el trofeo de la dictadura, y para mantener una narrativa que no existió, que dice que es golpe. Ellos saben que ya no es culpable de golpe, pero si la sueltan, entonces ganamos de que fue fraude. Entonces la tienen ahí de trofeo. Eso se llama terrorismo de Estado. Definen a la gente, mejor no salgas, de repente te persiguen, pero ya nuestros pueblos le han quitado todo, que no podemos permitir que nos quiten la libertad, y lo único que uno tiene que autoquitarse es el miedo. Es lo único, porque el terrorismo de Estado persigue, castiga y ejemplifica con las encarcelaciones para que el resto no salga. Eva, te agradezco mucho este comentario porque estamos observando que la Secretaría de la Defensa aquí en México está comprando 3 millones de bombas lacrimógenas, una serie de cosas que dices, oye, parece que va a haber una guerra. No creemos que sea contra los cárteles del crimen organizado. Pero ahí va una pregunta para alguien que tiene conocimiento de geopolítica y que viendo las cosas que tú haces desde los Estados Unidos, Eva, es claro observar que tú puedes hacer un diagnóstico de, en tu opinión, qué es lo que está pasando en México. En México lo que está pasando es que gobierna el narcotráfico, aunque ustedes no lo quieran creer. Cuando hay narcotráfico, se financia terrorismo y se financia corrupción. Eso es lo que está pasando. A veces uno dice, ¿pero qué está pasando con la oposición? Nos traicionan. Es que hay demasiado dinero y demasiado poder para implementar el terrorismo de Estado, para corromperte, para invitarte a una fiesta que no querías ir y luego caes por la trampa y luego te sacan
foto mala vida, con mala onda, y luego te extorsionan con esa foto, y si tú no nos apoyas, yo muestro que estás junto al narcotraficante tal por cual, o estuviste con una mujer que es parte de un cartel, y eso es lo que hacen, eso es comunismo, eso es lo que hacían en la ex Unión Soviética, y lo copian, y eso divide. Eva, ¿tú dirías que las dictaduras latinoamericanas en general son cómplices de los cárteles del crimen organizado? Se ¿O financian hay con alguna eso. dictadura que tú no la veas asociada, como estás ahorita observando a México desde fuera? Todas son asociadas y todas son financiadas por el narcotráfico. Los terroristas de Hezbollah que viven y se campean en Venezuela y que han puesto también sedes y hasta hospitales en Bolivia, es financiado por el narcotráfico. Ellos patrocinan terroristas y traen gente. Y luego nos entrenan a nuestra gente, a nuestros jóvenes. Tú sabes que estaban en Bolivia, en Cochabamba, entrenando ya en el 2019 a campesinos a cambio de una bolsa de arroz, 1 litro de aceite. Por eso te dije, cuando el hambre es dura, la pobreza tiene cara de perro y la gente va y entrena, creyendo que está alimentando o asegurando el pan de cada día a su familia, pero están siendo entrenados para atacarnos entre hermanos y matarnos entre hermanos. Eso es financiado con el narcotráfico. Es financiado. ¿Tú cómo crees que en Estados Unidos eso de fronteras abiertas y diciendo de que todo el mundo puede entrar y los chavistas mandando a la gente a la frontera y cada vez hay más casos de narcotráfico aquí en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es, de todo lo, digamos, que es lo mejor que existe en este momento, es el país más libre y eso nadie lo puede negar, pero se está dejando bastante influenciar con esta gente, perdonar a los hijos de Delcy Flores, a los narcotraficantes, sacar a Venezuela de los a las FARC, terroristas financiados por el narcotráfico, de la lista de grupos de terroristas, estoy hablando de la administración Biden, sacar a Bolivia, los ponen, los sacan, los ponen y así los tienen, sacar a la lista de los 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro, esas son cosas que de verdad nos afectan. Y te voy a decir que no más nos afecta. Que los países democráticos, por llevar relaciones diplomáticas muy bien con todo el mundo, haciendo el amor con todo el mundo, permiten que nos violen a nosotros como pueblos. Porque son ellos los que deberían decir, aquí se va esta embajada, aquí no me está este consulado, aquí no hay relaciones bilaterales, hasta que ustedes cesen en su dictadura, que no haya un solo preso político más y que hayan elecciones libres y transparentes. Nadie lo hace. Y siguen haciendo el amor, te estoy diciendo. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que muchas veces estos gobernantes hacen que nosotros nos peleemos, nos provoquemos entre países, pero entre ellos están así. Mientras nos van metiendo, por ejemplo, en Bolivia, los pitiyanquis, los gringos, los imperialistas, pero ellos vienen a hacer sus vacaciones aquí, ellos no van al lago Titicaca de Bolivia, ellos van al Disney World de Orlando. Claro, claro. Oye, Eva, no quisiéramos abusar de tu tiempo. Yo sé que tu agenda estaba sumamente llena. Te agradecemos mucho el espacio, pero antes de cerrar, yo estoy seguro que muchísimos mexicanos que estamos convocando a este gran cabildo el próximo 27 de noviembre en la Ciudad de México, ahí frente a la propia oficina del dictador, con una marcha previa que nace de un punto simbólico para los mexicanos, que es el Ángel de la Independencia. ¿Qué le dirías a los mexicanos que nos escuchan y que dicen, bueno, pues es que todavía no termina de militarizarse todo? Tú sabes que acaba de aprobarse en el Senado de que toda la seguridad pública de nuestro país sea manejada por militares. O sea, el paso en la agenda del Foro de Sao Paulo, vienen avanzando las etapas sumamente rápido, tan rápido que la gente no alcanza a hacerse consciente de lo que nos está pasando. Entonces, Eva, para mí me gustaría mucho agradecerte tu generosidad, pero que sí nos dieras tu mensaje a la gente que todavía no le llega el agua a los aparejos, para que vayamos construyendo este gran cabildo, esta masa crítica que sea capaz
de exigir la renuncia del dictador para que se vaya? ¿Qué les dirías? Les diría de que hablen en sus familias sobre el cuento de la rana que la cocinan poco a poco, ¿no? La ponen en agua fría y le van dando fuego y se va cocinando, y creo que es lo que podría estar pasando en México, que no se están dando cuenta que los están cocinando, y cuando estén terminados de cocer, no hay vuelta para atrás, porque hay cambios de constitución, porque hay toma de absolutamente todos los poderes. Venezuela es un país federal, y sin embargo, desde la dictadura se maneja todos los estados. Y eso es algo que no pueden permitirse los mexicanos, no pueden permitirse los mexicanos. ¿Es ahora o les digo, va a ser demasiado tarde? Yo conozco México, es un país bellísimo, es una gente hermosa, es una gente trabajadora, es una gente que no está dispuesta a que le digan qué va a comer, qué se va a poner, qué va a leer, dónde van a mandar a sus hijos a estudiar. El Estado nunca les ha dado nada. Digo, creo yo, me imagino, o sea, no sé, pero yo por la crisis y la cantidad de gente que tiene que salir de México, porque vivo en Estados Unidos, por eso lo digo, entonces, es ahora o nunca, y tal vez este sea un despertar. Y hay algo, porque el mundo entero tiene los ojos en México. Sean ustedes los líderes, los mexicanos, sean ustedes el ejemplo para nosotros los bolivianos, para los nicaragüenses, para los cubanos, para los venezolanos, para los chilenos, peruanos, argentinos. Sean ustedes el prototipo que necesitamos para nosotros avanzar y seguir el ejemplo que ustedes nos van a dejar en ese cabildo, en ese mitin, en ese plantón, en esa fiesta democrática, porque la libertad de expresión es un derecho humano. Y si usted no usa sus derechos humanos, alguien los va a usar por usted, violentándola a usted. Disfrute de su libertad de expresión, de pensamiento, ese derecho que tiene como ser humano, y úselo en ese mitin, en ese cabildo, y grite fuerte: ¡Viva México, lindo y querido y libre, carajo! No se deje arrebatar su libertad, mexicano, porque se van a quedar sin turistas. La gente pobre no vive del gobierno, vive de las cosas que hace, de las artesanías, de la comida. No se queden sin su México lindo y querido, carajo. No lo hagan, no se lo regalen, no se lo hagan fácil. Y el mitin del 27 de noviembre, no lo confunda. Yo no lo diría que es una protesta, yo diría que es una fiesta donde todos los mexicanos están invitados a participar. Lleven música, lleven tambores, y demuestren. Eva Preciosa, yo quería decirte lo siguiente. Me voy a permitir a nombre de muchos mexicanos que analices la posibilidad de que seas una de nuestras invitadas a esa reunión de la gran marcha por la liberación, porque decimos que no es solamente una liberación física del esclavismo que se está generando, sino una liberación espiritual, porque creemos que esta gente verdaderamente son ejes del mal. Sí. Son ejes que se mueven por la maldad, que creemos que detrás de ellos hay posiciones de la parte oscura. Y entonces en esta liberación queremos hacer hincapié en que es tanto física como espiritual. Y bueno, Eva, reflexiónalo, nos encantaría tenerte como una de las oradoras de este evento. Yo estoy yendo el 17, 18 y 19 para el CIPAC México, y la libertad lo vale todo. Si me tengo que quedar hasta el 27 para ajustarme a los costos, bueno, y todo, lo voy a hacer. Eva, nos las ingeniamos. Yo, claro que a nombre de todos mis compañeros del Consejo Rector Nacional de Frena, que formamos 72 mexicanos, ninguno con ambición política, todos ciudadanos que trabajamos, que nos ha costado lo que tenemos, que somos de esfuerzo, gente de familia en general. Y yo te quería decir que nos pondremos de acuerdo, porque si es posible alargar tu presencia en la Ciudad de México para que visites algunas ciudades y que te escuchen con esta experiencia de Bolivia, para rematar posiblemente, si tú así lo permites, como una de nuestras oradoras
en esta reunión del Gran Cabildo en el Zócalo de la Ciudad de México. Estoy firmando mi compromiso, lo que sea necesario, el tiempo que sea necesario. Yo no necesito te agradezco muchísimo, Eva. Nos vamos a poner en contacto para planear la logística y decirte a nombre de todos los mexicanos, agradecerte tu generosidad y sabiendo que a veces nosotros como mexicanos somos humildes para aprender de los que ya vivieron estos procesos. Aquí los mexicanos somos verdaderamente novatos. Cuando alguien me dice que tiene 4 doctorados, 10 maestrías, 50, sí, pero nunca ha sabido lo que es estar frente a una dictadura. Y ustedes lo han vivido en carne propia. Y por lo tanto queremos obtener esa riqueza de su solidaridad. Y nos ponemos de acuerdo, Eva. Te agradezco mucho, mucho tu tiempo. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y Dios bendiga a Bolivia y a México. Amén, amén. ¡Viva México, lindo y querido, carajo! No se lo dejen quitar. Shalom. Shalom, shalom.